Hola, soy el arquitecto Herbert Oberbeck Fonseca y estamos trabajando en la creación de familias para Revit, familias tipo componente. Am, Estamos iniciando el proceso de creación de una familia. Básicamente queremos fabricar un mobiliario. En este caso tenemos como referencia la imagen de una librera. La muestro a continuación como es la familia que queremos fabricar. Así que a partir de esta referencia vamos a ir construyendo nuestra familia. ¿Qué hemos hecho hasta ahora en Revit? Bueno, vamos a cerrar por acá e iniciamos de nuevo el proceso. Lo único que hemos hecho es desde la pantalla de bienvenida o desde el botón de la aplicación le hemos dicho que queremos fabricar una nueva familia y en el selector de plantillas hemos seleccionado la plantilla de modelo genérico métrico, ¿sí? Lo hemos abierto y a partir de esto en el panel de creación o en la ficha creación, panel propiedades, hemos indicado con el botón de parámetros y categoría de familia que se trata en este caso de un mobiliario, ¿sí? Le hemos dado a aceptar y a partir empezamos la construcción. Bueno, pues básicamente una de las cuestiones importantes a tomar en cuenta cuando vamos a crear una familia es primero todos los elementos de referencia que nosotros necesitamos para la construcción de este objeto. En principio, vamos a trabajar con planos de referencia para definir los límites de la caja envolvente que contendría a esta figura. Pensémoslo de la siguiente manera. En este momento estamos en una vista de planta llamada nivel de referencia, y lo que vemos en este momento en pantalla son precisamente dos planos de referencia. Puedes notar como cada plano de referencia aparece marcado con un pin y dice, o sea, aparece rotulado como centro, frontal, posterior. Quiero que veas que en este caso, este nombre que aparece acá corresponde al nombre que tiene como identidad este plano de referencia. Puedes verlo en el panel de propiedades. Lo mismo sucede con el otro, en este caso se trata de el centro, izquierda, derecha. Ahora, adicionalmente al simple hecho de tener un nombre cada uno de los planos de referencia, quiero que observes que en la parte de hasta abajo, también en el panel de propiedades donde dice otros, habla de ser referencia y definir el origen. Observa que ambos planos de referencia tienen la casilla de define el origen activada. Por lo tanto, en este momento la intersección entre ambos planos de referencia es, por decirlo de alguna manera, nuestro punto de inserción de esta familia hacia nuestro interfaz en modo de proyecto. Cada uno de ellos dice que es una referencia dentro de la familia. En este caso, justamente el plano vertical que se llama centro, izquierda, derecha, dice que es referencia de centro, izquierda, derecha. Y el plano de referencia cuyo nombre es centro, frontal, posterior, dice que es referencia centro, frontal, posterior. Ok, regularmente estos definen el centro del objeto que vamos a fabricar. Por lo tanto, en este momento vamos a definir los límites izquierdo, derecho, frontal y posterior de nuestro elemento en la vista de planta. Para ello, desde la ficha crear, vamos a buscar en el panel llamado referencia la herramienta de plano de referencia. Vamos a dibujar los planos de referencia, preferiblemente pues paralelos a los existentes. Quiero que veas de esta manera los estoy fabricando, dos horizontales y dos verticales. Básicamente la idea es de que estos planos de referencia que acabo de crear en este momento van a definir el primero horizontal en la parte de abajo es el plano frontal de nuestro mueble. Por lo tanto, lo selecciono y en el panel de propiedades donde dice nombre le voy a poner de nombre frontal. En otro donde dice referencia le voy a especificar que es precisamente la referencia frontal. Al otro plano de referencia horizontal le llamaré de nombre posterior. Y en esa referencia le indicaré que es referencia precisamente posterior. Al plano del lado derecho le diré de nombre derecho. Y en referencia le diré que es referencia derecha. Y al izquierdo lo llamaré izquierdo. Y le diré que es referencia izquierda. Básicamente esto está definiendo, por decirlo de alguna manera en una vista de planta, el espacio que va a ocupar nuestro mobiliario. Claro, ahora pensemos de la siguiente manera. Resulta que los dos planos que originalmente estaban establecidos definen el centro de la figura. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer que los planos, tanto el frontal como el posterior,
estén equidistantes respecto al plano que define el centro, y de la misma manera el plano izquierdo y derecho estén pues equidistantes respecto al plano que define el centro. Para poder establecer esa distancia o esa equidistancia entre planos de referencia, vamos a usar la herramienta de cotas. La herramienta de cotas en la ficha modificar la puedes utilizar, por ejemplo, en el panel que se llama medir, está la herramienta llamada cota alineada. También puedes utilizar desde la ficha de anotación, en el panel de cota está la herramienta cota alineada, como también la puedes encontrar directamente en la barra de acceso rápido como cota alineada. Observa que el comando tiene entre paréntesis las letras DI, lo cual nos indica que ese es el método abreviado de teclado que podemos utilizar para poder llamar a este comando. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente: utilizando la herramienta de cota alineada, pasaremos tocando los 3 planos de referencia verticales. Por favor, preocúpate porque se seleccionen todos en una misma línea, en una misma línea de cota, ¿sí? Cuando hayas colocado ambos, haces clic en un espacio en blanco para definir su posición. Recuérdate, te sugerí que fuesen ambos una misma línea de cota. Observa cómo cuando son una misma línea de cota se manejan simultáneamente. Por favor, si en algún momento tú trabajaste uno por independiente, no procures hacer el otro, sino que procura editar este uno que ya hiciste, ¿sí? Para editarlo, seleccionas esa línea de cota y en el panel de propiedades eliges la herramienta, no en el panel de propiedades, no, perdón, en el ribbon contextual de modificar, eliges la herramienta editar líneas de referencia para agregar más líneas de referencia para esta cota. Al final haces clic en un espacio en blanco para fijar la cota en una posición. La idea es esto, ¿no? Que se conserve siempre como una sola línea de cota. Lo que vas a hacer a continuación es lo siguiente: observa cómo en este momento las cotas me están diciendo que las distancias no son precisamente las mismas. Voy a seleccionar la línea de cota y observa que aparece en la parte de arriba una sílaba que dice EQ con una línea roja tachándolo por encima, una diagonal. Al hacer clic sobre la tecla o el icono que dice EQ, lo que obtienes es una equidistancia entre ambos elementos. Y debido a que el elemento del centro tenía un pin, ese no se puede mover, sino que simplemente los otros 2 planos de referencia, el izquierdo y el derecho, van a estar reaccionando de forma simétrica respecto al eje central. Por favor, repite la misma operación con las otras cotas. Seleccionas la cota y haces clic sobre el símbolo que dice EQ. De esta manera estás colocando planos de referencia que van a conformar, por decirlo de alguna manera, la caja de envoltura del elemento que tú deseas fabricar. Cambiémonos a una vista frontal. En el navegador de proyectos buscamos vistas de alzado, vista frontal. Quiero que observes que los planos de referencia que hemos colocado en la vista de planta aparecen también en la vista de alzado. Voy a colocar un plano de referencia adicional desde la ficha de crear. En el panel llamado referencia busco la herramienta plano de referencia y trazaré de nuevo un plano de referencia horizontal. Este plano de referencia horizontal que estoy fijando en este momento lo selecciono y también le voy a colocar un nombre, lo llamaré superior, y donde dice es referencia le diré precisamente que es referencia parte superior. Ok, me entenderás en este momento que lo que he fabricado es una especie de caja, ¿sí? Simplemente tengo desde la vista frontal, puedes tú imaginar un rectángulo. Si vemos una vista lateral, ya sea derecha o izquierda, también puedes imaginar un rectángulo. Y si lo vemos en la vista superior, la vista de planta, también tú puedes imaginar un rectángulo. Básicamente esta es la caja envolvente que contendrá a nuestro mobiliario. Ahora bien, si nosotros nos ubicamos en una vista tridimensional, la sorpresa va a ser de que no veremos absolutamente nada como parte de nuestro modelo. Va a depender mucho cómo tú quieras trabajar, si deseas trabajar a partir de tus vistas ortogonales, las vistas de alzado, las vistas laterales, las vistas de planta, o si tú quieres trabajar en tu espacio tridimensional. ¿Sí? Yo regularmente trabajo a partir de las vistas ortogonales, pero aún así, para darte soluciones, si tú quisieras trabajar directamente en el modelo tridimensional, tendrías que ir construyendo
con lo que se conoce como líneas de referencia. Nótalo de la siguiente manera. Me voy a ubicar en la vista de planta. Nivel de referencia. En la ficha crear encontramos un panel llamado plano de trabajo. Con la herramienta definir voy a establecer que mi plano de trabajo en este momento es justamente el nivel de referencia. Presiono el botón de aceptar y ahora desde la ficha crear también en el panel llamado referencia voy a dibujar con líneas de referencia. Simplemente voy a dibujar trazando un rectángulo. Quiero que mi rectángulo se construya a partir de puntos de intersecciones entre planos de referencia. De esta manera. Acabo de dibujar, como tú ves, líneas de referencia en este momento asociadas a los planos que están en los bordes del modelo. Voy a repetir la operación una vez más, solo que ahora, desde la ficha crear, con la herramienta plano de trabajo, definir plano de trabajo, voy a indicar que quiero que mi plano de trabajo no sea el nivel de referencia, sino que deseo que sea el plano de referencia superior. Acepto y repito la operación una vez más con la herramienta de líneas de referencia a construir una vez más un rectángulo. En este caso, busco de nuevo usando la tecla de tabulador que aparezca precisamente la intersección que ando buscando, más o menos. Bueno, voy a trabajar con los puntos finales, de punto final a punto final. En este caso puedes ver que me sale un mensaje que dice que ninguno de los elementos creados es visible en la vista de plano de planta. Recuérdate que esta vista tiene un rango de vista y tiene un plano de corte a una altura específica. No te preocupes en este momento por esas cuestiones. Quiero mostrarte que si te vas a la vista tridimensional, las líneas que hemos construido en este momento pues ya aparecen como parte de nuestro modelo. Entonces, quiero que sepas que si tú vas construyendo utilizando líneas de referencia, estas líneas de referencia sí se van a ver en el espacio. Si tú trabajas solamente con planos de referencia, regularmente no se ven en el espacio. ¿Qué sucede con una línea de referencia? Vamos a ver, ¿sí? Ya que te ilustré que se pueden dibujar en el espacio, las voy a eliminar. Me quiero quedar solamente con una para hacerte en sí una demostración. Presionando la tecla de tabulador, voy a seleccionarlas todas y las suprimo. Y en este caso, de nuevo, con el tabulador, voy a remover una usando la tecla de mayúsculas y suprimo. Cuando tú tienes una línea de referencia, quiero que observes que esta línea de referencia, por defecto, tiene, por decirlo de alguna manera, 4 planos. 2 planos que van a lo largo de la línea, uno horizontal y uno vertical a lo largo de la línea. Como tiene también 2 planos totalmente transversales al recorrido de la línea. Uno al principio de la línea y otro al final de la línea. Me parece que hasta acá es relativamente claro cómo funciona el asunto. Entonces, simplemente quiero comentarte que cuando tú trabajas con líneas de referencia, las líneas de referencia contienen planos de trabajo adicional. Ese sería el por qué regularmente trabajar también con líneas de referencia. Aunque las líneas de referencia se van a utilizar para casos muy especiales. En este caso, en este momento, por el modelo que vamos a utilizar, realmente no resulta nada práctico trabajar con líneas de referencia. Por eso es de que las he suprimido. Solo quiero que conozcas y sepas que eventualmente tú puedes ir fabricando de la misma manera tus modelos. Más adelante probablemente vamos a construir algo trabajando con líneas de referencia. Voy a regresar una vez más a mi plano nivel de referencia. En el plano nivel de referencia vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar con lo que se conoce parámetros de distancia. Un parámetro de distancia se hace también a partir de colocar una cota. En este caso voy a colocar la cota total a lo que correspondería, digamos, el largo del mueble y una cota total a lo que correspondería al ancho del mueble. De hecho, también lo voy a hacer a continuación con la altura del mueble. Pero en este momento estas cotas no son parámetros, son solamente cotas. Para que esta cota se convierta en un parámetro, tengo que seleccionarla y agregarle una etiqueta. Para agregarle una etiqueta a una cota, con la cota seleccionada, ya sea desde el panel de propiedades o desde la barra de opciones, quiero que veas donde dice texto de etiqueta. Actualmente dice ninguno.
voy a modificar para que a partir de ese momento haya un parámetro asociado a este texto de etiqueta. Haré lo siguiente, añadiendo un parámetro. Quiero que notes que aparece una ventana que se llama propiedades de parámetro, donde yo debo especificar si va a ser un parámetro de familia o un parámetro compartido. Por el momento vamos a estar trabajando con parámetros de familia. Debo asignarle un nombre a este parámetro. Pensemos que esto va a ser el largo del mueble. Este largo del mueble es un parámetro de tipo longitud, por lo tanto pertenece a la disciplina común. Yo debo elegir en qué subtítulo del panel de propiedades deseo que se agrupe este parámetro. Por defecto, todos los que son cotas de longitud aparecerían bajo el grupo de cotas. Yo podría elegir cualquier otro grupo, pero siempre es prudente agrupar las cosas de forma lógica. Así que dejarlo en cotas resulta ser para mí bastante lógico, lo voy a dejar justamente allí. Debo especificar si quiero que el parámetro que estoy definiendo en este momento sea un parámetro de tipo o de ejemplar. Básicamente, la diferencia va a estribar en el hecho de si yo voy a poder modificar sus valores directamente desde el panel de propiedades o voy a tener que editar el tipo para modificar sus valores. Claro que eso influye significativamente mucho en el comportamiento de la familia. Entonces, en este caso, pensémoslo de la siguiente manera. Cuando yo tenga este mueble, esta librera, voy a querer tener una librera genérica de cualquier largo, o voy a querer tener una librera que va a existir un tipo, por ejemplo, de 1 metro de largo y un tipo de 1,20 m de largo. Dependiendo a cómo yo responda a esta pregunta, yo tendré que elegir si quiero que sea un parámetro de tipo o de ejemplar. Si realmente el largo de la librera no es para mí indispensable definir tipos distintos de diferentes largos, lo puedo considerar un parámetro de ejemplar. Mientras que, si para mí va a ser importante tener diferentes tipos de libreras en función de diferentes largos, entonces es buena idea que configure este parámetro como un parámetro de tipo. En esta oportunidad lo dejaré como parámetro de tipo. Presiono el botón de aceptar y quiero que veas que a partir de este momento el largo ya está controlado a partir de una etiqueta. Repetiré la operación de nuevo utilizando el ancho del mueble. ¿Sí? Selecciono la cota para el ancho. En texto de etiqueta agrego el parámetro, lo llamaré ancho. Bajo el grupo de cotas y como un parámetro de tipo, le doy a aceptar. Claro, esto no estaría terminado si yo no establezco también un parámetro para la altura. Así que vamos de nuevo a la vista de alzado frontal y con la herramienta de cota, una vez más, voy a establecer una cota entre el plano de referencia superior y el plano de referencia inferior. A esta cota la selecciono y de nuevo le agrego un parámetro llamado alto. Acepto los cambios. Ya que estoy listo de esta manera, vamos a hacer una operación llamada flexar la familia. Flexar la familia significa que vas a comprobar que la familia se comporte correctamente según las dimensiones que se le establezcan a cada uno de los parámetros. Para ello, regularmente tú vas a tener acceso hacia la ventana de tipos de familia. ¿Sí? La ventana de tipos de familia la encuentras tanto en la ficha crear como en la ficha modificar en el panel propiedades. El botón tipos de familia, lo estoy señalando en este momento, ya lo había presionado, ¿sí? Tipos de familia. Y cuando tú accesas a el diálogo de tipos de familia, notarás que aparecen ahí los diferentes parámetros que tú estás estableciendo o que tú acabas de definir. ¿Sí? Nota que está el largo, el ancho y el alto. Por defecto, las dimensiones que aparecen aquí están en milímetros. Tú puedes optar por modificar las unidades de tu familia si tú consideras que es más práctico trabajar en otras unidades. Realmente para mí se ha vuelto algo bastante lógico esto de irle estableciendo las unidades a mis proyectos desde el sistema métrico decimal en milímetros sin ningún problema. Por ejemplo, yo quisiera que el largo de esta librera fuese, por decirte algo, 1,20 m, yo puedo hacer lo siguiente, le puedo decir 1,2 metros, ¿sí?
Y a raíz de esto, si yo estoy trabajando en milímetros, el programa automáticamente me lo convierte en milímetros. La anchura, digamos, yo quiero que sea 12 pulgadas, yo le puedo establecer así, 12 pulgadas con las comillas, y el programa de nuevo va a modificar el valor, ¿sí? Y la altura, por ejemplo, yo deseo que la altura de este mueble sea de 1 metro, que sean 107 centímetros, ¿no? 107 centímetros. De nuevo, le puedo decir 107 centímetros, observa cómo el programa lo cambia. Claro, en este momento solamente le he introducido valores a los parámetros, pero también es importante aplicar estos valores hacia nuestro modelo. Veamos qué sucede al darle a aplicar. No sé si lo notaste, pero precisamente los planos de referencia se acaban de acomodar. Observa cómo la cota de alto dice en este momento 1070, equivalente a 107 centímetros. Voy a cerrar el diálogo presionando el botón de aceptar y me voy a cambiar a la vista de planta de referencia al nivel de referencia, ¿no? Plano de planta a nivel de referencia. Observa cómo el largo del mueble que acabo de fabricar y el ancho del mueble corresponden precisamente a los valores que yo he especificado. Ok, solo para que estemos claros, estemos conscientes al respecto de qué está sucediendo, voy a volver a construir la estructura utilizando líneas de referencia. Insisto, no necesariamente las tenemos que hacer. Solo quiero que veamos cómo es el comportamiento. Desde la ficha crear, en el panel llamado plano de trabajo, voy a definir mi plano de trabajo en este momento sobre el nivel de referencia. Presiono el botón de aceptar y con la herramienta de línea de referencia ubicado en el panel referencia, voy a trazar un rectángulo de esta manera. Si bien es cierto, ves tú que en ese momento aparecen unos candados que tú podrías cerrar, no te preocupes tanto por cerrar los candados. Quiero contarte que si en este momento tú haces las modificaciones a las dimensiones de los parámetros que hemos establecido, por ejemplo, voy a configurar que el ancho sea de 500 milímetros o que el largo sea de 1000 milímetros, quiero que veas al momento de presionar el botón de aplicar cómo las líneas automáticamente quedaron asociadas a esos planos de referencia. Voy a presionar de nuevo el botón de aceptar y voy a definir una vez más las líneas en la parte superior, como había hecho anteriormente con la ficha crear. En el panel plano de trabajo voy a definir ahora mi plano de trabajo en el plano de referencia superior. Acepto y de nuevo con la herramienta de línea de referencia ubicada en el panel de referencia, voy a trazar una vez más este rectángulo. El simple hecho de haberle dicho al rectángulo que lo quería en un plano de referencia de altura distinto, me da precisamente este resultado en 3 dimensiones. Observa cómo cada uno de los elementos están a alturas diferentes. Ahora bien, yo puedo optar en este momento a modificar otra vez los valores de largo, ancho y alto. Veamos qué resultados obtenemos. Al modificar el largo le voy a decir que sean 1200 milímetros. Le doy a aplicar. Quiero que veas cómo el modelo se va actualizando a las nuevas dimensiones. Voy a modificar el ancho a 300 milímetros. Voy a modificar la altura, digamos, a únicamente 90 centímetros. Puedes ver cómo el modelo va adoptando esas nuevas dimensiones. Eso es parte del chiste de hacer familias paramétricas. Aún así, en este momento, si bien es cierto, ya te he mostrado cómo yo puedo trabajar con las famosas líneas de referencia, regularmente no se trabaja con líneas de referencia, sino que regularmente vas modelando con geometrías, con formas. Vamos a analizar un poquito cómo se trabaja con formas dentro de Revit. Solo te he de comentar que estas líneas de referencia que en este momento se han creado son simplemente líneas guías. Cuando se trata de líneas guías dentro del modo de proyecto no van a tener ninguna representación gráfica. Simplemente sirven como elementos de construcción dentro del modo de editor de familias. Ahora bien, hablemos por un momento al respecto de las formas. ¿Sí? Me voy a ubicar de nuevo en la vista de nivel de referencia y en la ficha crear
quiero que veas que hay un panel justamente llamado formas. En el panel formas aparecen básicamente 5 tipos de formas sólidas y 5 tipos de formas vacías, exactamente, que se construyen de la misma manera que las formas sólidas. Las formas van a ser extrusión, fundido, revolución, barrido y fundido de barrido. Regularmente, si tú te colocas encima de cada uno de los iconos correspondientes a los comandos, vas a poder ver una explicación muy clara al respecto de cómo es cada uno de estos distintos procedimientos de modelado utilizando Revit. Aún así, pues yo te quiero mostrar en este momento cuál sería el procedimiento de creación de cada uno de estos elementos llamados formas. Así que, para empezar, te quiero mostrar cómo se puede construir una extrusión. Con la herramienta llamada extrusión, yo tengo que indicar de nuevo en qué plano de trabajo voy a estar construyendo esta extrusión, así que de nuevo, en la ficha modificar extrusión, quiero que veas que existe un panel llamado plano de trabajo. Si yo presiono el botón que dice definir, básicamente me va a decir cuál es el plano de trabajo actual. Como puedes notar, es el plano de referencia superior. Yo prefiero en este momento que mi plano de trabajo sea el nivel de referencia. Selecciono y acepto. Voy a volver a modelar un rectángulo utilizando el mismo procedimiento que anteriormente habíamos descrito. Simplemente con la herramienta de rectángulo voy a trazar y le digo finalizar modo de edición. De esta manera, si tú lo ves en 3 dimensiones, resulta que ahora tienes una figura sólida. Si entramos a la ventana de tipos de familia, podemos modificar de nuevo las dimensiones, por ejemplo 1000 de largo, y al darle a aplicar puedes ver cómo en efecto la geometría va cambiando de tamaño. Si modifico el ancho también, puedes notarlo en este momento, le voy a decir 500. También obtengo un resultado, pero eso sí, si yo modificara el alto, imagínate que le digo que de alto sea 1200, solamente veo que cambia de altura las líneas de referencia que están en la parte superior. La extrusión por defecto no está sufriendo ningún cambio. Veamos cómo puedo aplicarle cambios a esa extrusión. Voy a cambiarme hacia mi vista de alzado frontal. En la vista de alzado frontal yo podría seleccionar esta extrusión. Quiero que veas que aparecen ciertos grips, las flechitas estas que te permiten modificar las dimensiones de la figura que has creado. Por defecto me interesa lo siguiente, analicemos un poco cómo funciona. Al tenerla seleccionada, en el panel de propiedades me habla de restricciones. Me dice, está trabajando en un plano de trabajo llamado nivel de referencia y la extrusión inicia a 0 de distancia respecto al nivel de referencia y termina a 250 de distancia respecto al nivel de referencia. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo empiezo a modificar la altura? Observa cómo dice aquí que termina o finaliza a una altura distinta. Yo podría, por ejemplo, decirle que en este momento quiero que finalice en 1200 milímetros. Nota cómo por defecto tiene exactamente la misma altura que la altura. Pero, si yo modifico de nuevo en tipo de familia esta altura, digamos a 1,50 m, no por eso estoy obteniendo una altura distinta para el sólido que define a este mobiliario. Por lo tanto, una buena idea podría ser la siguiente. Seleccionando la figura donde dice final de extrusión, yo podría presionar este botón que aparece al final en el panel de propiedades para asociar esta altura hacia un parámetro definido por una cota, en este caso por ejemplo la cota de alto. Al hacer aceptar, quiero que veas que automáticamente adopta precisamente la misma altura. Sucede que si yo entro a la ventana de tipos de familia y modifico el alto, le voy a pedir que sea de 1 metro de alto y le doy a aplicar, puedes ver cómo en efecto a partir de este momento mi modelo tridimensional está reaccionando a los nuevos cambios. Si yo le pido que el ancho sea de 400, que el largo sea de 800 y la altura sea de 1500, al presionar aplicar, puedes ver cómo obtengo los resultados de forma inmediata en todas las dimensiones. Voy a presionar el botón de aceptar. Esto sería una extrusión.
Para borrarla o hacerle cualquier cambio, pues tú regularmente la debes de seleccionar. En este caso, pues insisto, lo que quiero es borrarla. Veamos cómo funciona otro de las formas que podemos trabajar con Revit. Desde la ficha crear, vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, los fundidos. Un fundido lo que hace es que regularmente trabaja con dos perfiles, un perfil inferior y un perfil superior. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, de nuevo trabajando desde la vista de plano de referencia. Voy a crearlo de la siguiente manera. Espero que no te incomode que voy a borrar estas líneas de referencia, realmente no van a servir. Creo que me hace falta borrarla de la parte superior, así que regresando al nivel de referencia, en este momento tengo solamente planos de referencia. Voy a crear un fundido. En este caso lo que quiero que el fundido tenga en particular es la base va a ser de las dimensiones completas del rectángulo, pero la parte superior quiero que sea solamente la mitad, o más bien dicho un cuadrante de este rectángulo. Empiezo construyendo el fundido. Al construir el fundido, lo primero que tengo que hacer es definir cuál es mi plano de trabajo. Mi plano de trabajo va a ser el nivel de referencia. Acepto. Observa que en ese momento dice la ficha contextual, estás modificando o creando el contorno de la base del fundido. Con las herramientas de dibujar, voy a dibujar con la herramienta de rectángulo la base de este fundido. A continuación quiero editar la cara superior, así que selecciono en el panel llamado modo, siempre dentro de la ficha modificar, crear contorno de base de fundido, el botón que dice editar parte superior. De nuevo con la herramienta de rectángulo voy a trazar esta forma. Y le digo finalizar modo de edición. Quiero que veas en la vista tridimensional que se trata ahora de una forma construida a partir de un fundido donde se mezcla, digamos, el rectángulo de la base con el rectángulo de la cara superior. En este momento la altura no está definida todavía por el parámetro de alto. Yo podría de nuevo, como vimos con la extrusión, a partir de sus propiedades donde dice que está en el plano de trabajo llamado nivel de referencia, indicar que el primer extremo lo quiero a tal altura y el segundo extremo lo quiero a tal otra altura. Como un dato curioso te comento lo siguiente. Cuando tú puedes seleccionar la figura, la geometría, y aparecen estos grips, tú también puedes arrastrar los grips específicamente hasta un plano de referencia. Observa cómo en este momento, al arrastrarlo hacia el plano de referencia superior, se resalta y al soltarlo aparece un candado. Si tú cierras el candado, a partir de este momento, estás haciendo una relación de distancia entre la altura de la geometría y la altura a la cual se encuentra ubicado este plano de referencia superior. Por lo tanto, observémoslo de nuevo, modificando los parámetros de tipo de familia. Si yo modifico, por ejemplo, el largo, pensemos 1200, modifico la altura, pensemos 800 de alto, y modifiquemos el ancho, digamos a 300, al darle a aplicar, puedes notar cómo obtienes un resultado totalmente distinto, totalmente nuevo, reaccionando directamente a las configuraciones que tú le indicaste. Observa cómo la vista de planta, de nuevo, este fundido tiene la base con el rectángulo completo y la parte superior con el rectángulo del tamaño de solamente un cuadrante. Más o menos, pues así va funcionando la construcción de geometrías dentro de Revit. Voy a borrar esta geometría y quiero mostrarte de nuevo desde la vista de nivel de referencia cómo funciona el llamado revolución. Para la revolución voy a hacer algo un poco más simple. Tal vez en la vista frontal voy a hacer lo siguiente. Deseo trabajar con la herramienta definir plano de trabajo. Voy a trabajar en mi plano de referencia centro frontal posterior. Y entonces voy a definir una revolución. Regularmente la revolución sirve precisamente para hacer figuras a partir de un torno. Imagínate lo siguiente. Voy a dibujar en este momento todo el contorno de la figura que deseo revolucionar. Observa que estoy construyendo
un triángulo en función de las dimensiones de la altura y pues la mitad del largo de la pieza. A continuación, seleccionando en el panel de dibujar la herramienta que se llama línea de eje, voy a establecer como línea de eje justamente la línea justamente a la mitad. Finalizo y quiero que notes que lo que acabo de construir ahora es una especie de cono. Este cono que he construido, si yo entro a la ventana de tipos de familia y modifico la altura, imagínate 1,50 m, al aplicarlo obtengo nuevas dimensiones para el cono. Y lo mismo sucedería con el largo. Si yo, por ejemplo, le digo que el largo, recuérdate que esto solo, o sea, este es el ancho o el diámetro de la base del cono. ¿Sí? Si yo le digo, por ejemplo, que sea solamente de 600 y le doy a aplicar, obtengo ahora un cono cada vez, digamos, más filudo. Revisémoslo en la vista de planta de nivel de referencia. Observa cómo específicamente en función de los planos de referencia que están definiendo el ancho de este cono, aparecen justamente tangenciales a la circunferencia de la base del cono. Pues precisamente fue lo que yo acabo de definir. Esto sería una revolución. Regularmente las revoluciones, quiero que notes, tienen un plano de trabajo, en este caso es el plano otra vez centro, frontal, posterior, y tienen un ángulo de inicio y un ángulo de finalización. Si por ejemplo le digo que inicie en 0 y termine en 90 grados, tú puedes ver cómo simplemente se está desarrollando un único cuadrante de esta geometría. Esto sería un sólido de revolución. Lo voy a suprimir para mostrarte todavía las otras dos herramientas de formas sólidas. Existe el barrido. Vamos a ver, voy a trabajar de nuevo en el nivel de referencia. Con la herramienta de barrido voy a definir un plano de trabajo una vez más en el nivel de referencia, me parece bien. Y voy a indicar desde la ficha modificar barrido que deseo bocetar el camino. Voy a bocetar el camino utilizando de nuevo la herramienta de rectángulo. Finalizo el boceto del camino. Y a continuación, quiero que veas, me voy a cambiar a una vista tridimensional. En este momento, pues precisamente aparece ese rectángulo que es la ruta o el recorrido, el camino para el barrido. Lo que tengo que hacer a continuación es dibujar o seleccionar el tipo de perfil que quiero que se desarrolle a lo largo de esta ruta. Para ello, presiono en la ficha modificar barrido, en el panel llamado barrido, el botón que dice seleccionar perfil. Si yo tuviese ya perfiles cargados dentro del proyecto, lo podría elegir directamente del selector de perfil. Puedo cargar perfiles en este momento, así como lo aprendimos a hacer para los barridos de muro. Por ejemplo, con la herramienta de cargar perfil yo podría buscar precisamente la carpeta de perfiles. En la carpeta de perfiles, por ejemplo, se me ocurre en este momento acá de muro, seleccionar el que se llama antepecho prefabricado. Le doy a abrir. El perfil es cargado en este momento hacia el proyecto. Presionando el botón que dice seleccionar perfil, yo encontraría ahora los antepechos prefabricados disponibles para selección. Por ejemplo, quiero utilizar el de 125 milímetros. Puedes notar cómo ya por defecto este aparece. Si seleccionas uno distinto, observa cómo va cambiando la forma de este antepecho. ¿Sí? Adicionalmente a la selección de un perfil ya prehecho, tú puedes hacer un perfil por boceto. Seleccionando la opción que dice por boceto, para poder dibujar tu propio perfil, haces clic en el botón que dice editar perfil, y eso te permite a continuación, utilizando las herramientas de dibujo, voy a utilizar las líneas finas solo para que esto no se vea tan marcado, tú puedes dibujar la forma del perfil que tú desees. Cuando ya tengas el perfil construido, presionas el botón de finalizar modo de edición una y dos veces y obtienes ya el resultado de este barrido. Nota lo siguiente, en este momento pues no puedo esperar que la altura haga algún cambio, pero si yo modifico ya sea la anchura o el largo de la familia, puedes ver cómo en efecto el proyecto reacciona en relación a ello. ¿Sí? Voy a modificar la anchura y tengo una reacción pertinente en relación a las dimensiones que estoy estableciendo. Muy bien, esto es entonces
el barrido. Y para terminar, el fundido de barrido combina más o menos la tecnología de un barrido con un fundido. La cuestión en este caso es de que para poder hacer un fundido de barrido únicamente se puede trabajar en un segmento, ya sea de línea recta, de arco o de spline, como tú desees. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Lo voy a trabajar con un arco. En la ficha crear le voy a pedir al programa que quiero hacer un fundido de barrido. En el panel de plano de trabajo voy a definir como plano de trabajo mi nivel de referencia. Acepto. Voy a hacer desde la ficha modificar fundido de barrido. Voy a crear entonces mi boceto de camino. Con la herramienta de boceto de camino voy a dibujar precisamente un arco. Quiero que el arco tenga las siguientes características. Finalice en este extremo y en este otro. Y necesito particularmente, esto no va a ser una condicionante, la verdad. Quiero que pase por este punto de intersección. Al haber hecho esto, lo voy a mostrar en este momento en una vista tridimensional. Quiero que veas que el arco que acabo de desarrollar tiene la apariencia de, como habíamos platicado, de las líneas de referencia, de tener un plano de referencia al inicio y otro al final. Voy a finalizar el boceto de mi camino. Ya a continuación, desde el panel fundido de barrido, debo de hacer el perfil 1 y el perfil 2. De nuevo, la selección del perfil 1 se puede hacer a partir de un perfil, recuérdate, los perfiles que están cargados en el proyecto, como lo puedes hacer también a partir de un boceto. Así que usando la herramienta por boceto, voy a editar el perfil. Imagínate que tú podrías trabajar acá con un círculo. Y ahora solo para darte ideas, imagínate lo siguiente. Este círculo que tiene un radio, ¿sí? Le voy a pedir a esta cota de radio, o más dicho, voy a acotar este radio, voy a acotar el diámetro mejor, ¿sí? A este diámetro le voy a pedir específicamente que tenga una etiqueta. Imagínate que sea el ancho. Finalizo el perfil del extremo 1. Voy a editar ahora el perfil 2. También por boceto. Con la herramienta de editar perfil. Voy a crear de nuevo un círculo. Voy a establecer cota de diámetro. Y quiero que en este caso el diámetro sea en relación a otro parámetro, un parámetro adicional, ¿sí? Imagínate que sea, este lo voy a llamar medio diámetro. O ya, pongámosle un nombre un poquito más interesante. Diámetro por fórmula. Solo para mostrarte algunas cosas que se pueden hacer a partir de establecer estos parámetros, ¿sí? Este se llama diámetro por fórmula, el otro tiene simplemente la anchura. Le doy finalizar al modo de edición 1 y 2 veces y quiero que veas precisamente cómo se construyó ahora este cuerno, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Recuérdate que editando las propiedades yo puedo cambiar los valores. Yo podría cambiar, por ejemplo, el diámetro por fórmula. Si yo le digo que el diámetro por fórmula sea pequeño, pues obtengo ahora un resultado pequeño, ¿sí? Si yo modifico el largo de la familia, imagínate 1500, le doy a aplicar, ¿sí? Recuérdate que el arco que define a este fundido de barrido está definido, en este caso, por esos extremos. Así que cuando yo voy modificando los parámetros, imagínate que le pongo un largo mucho mayor, ¿sí? Siempre va a reaccionar en función de esas dos posiciones, ¿sí? Si modifico el ancho, imagínate el ancho lo quiero ahora de 300, obtengo el mismo resultado. Ahora, nota lo siguiente, cuando modifico el ancho de 300, también el cuerno de alguna manera va disminuyendo. ¿Por qué? En este caso se volvió casi un tubo, porque un extremo del cuerno tiene de diámetro precisamente el mismo valor del ancho, mientras que el otro extremo tiene un diámetro por fórmula, o ese parámetro, ¿no? en particular. Voy a establecer el ancho de 600. Ahora, yo quisiera lo siguiente, solo para darte una idea. Yo quiero, por ejemplo, que siempre el radio del extremo opuesto sea, por decírtelo de alguna manera, un octavo
del tamaño de el primer extremo. Entonces lo voy a controlar a partir de una fórmula, de la siguiente manera. Yo quiero que el diámetro por fórmula siempre sea igual a 1/8 del ancho. Así que ancho lo divido dentro de 8 para obtener el resultado que necesito. Observa cómo al momento de hacer esto, ¿sí?, automáticamente la fórmula me lo calcula. Al darle a aplicar, puedes ver cómo obtengo un cuerno, ¿sí? Nota lo siguiente: si por ejemplo el ancho es de 300, observa cómo el diámetro por fórmula siempre va a ser 1/8 de el ancho. Esto básicamente te ejemplifica en este momento cómo tú puedes establecer fórmulas para tus parámetros y cómo también al final de cuentas hemos definido también un fundido de barrido. En 3 dimensiones el fundido de barrido, ¿sí?, puedes notarlo que tiene 2 perfiles a lo largo de una ruta. Vamos a borrar. Muy bien. Recordemos que en efecto nosotros queríamos construir una figura muy específica. La figura en la cual estamos enfocándonos en este caso es esta librera. La librera pues tiene ciertas geometrías muy particulares. Yo me atrevería a pensar que tiene de ancho alrededor de 80 centímetros, de largo, perdón, 80 centímetros, de fondo unos 30 centímetros y de altura, exagerando, yo calculo que llegará a 1,20 m. Así que voy a modificar en este momento sus valores de la siguiente manera. Entrando a tipos de familia, pues platicamos de un largo de 80 centímetros, un ancho de 30 centímetros y un alto, decíamos, de 1,20 m, ¿sí? Resulta que el diámetro por fórmula, de hecho, ya no nos va a servir. Lo podríamos simplemente suprimir de este diálogo, seleccionándolo y presionando el botón que dice eliminar en el área de parámetros. Como ya no nos sirve, simplemente lo eliminamos, aplicamos los cambios y aceptamos. Como puedes notar, las dimensiones en este momento de nuestras referencias están siguiendo precisamente los valores establecidos en los parámetros indicados. Muy bien. Ahora, resulta que lo que hemos definido hasta ahora es una caja envolvente del resto, o más dicho, de la familia que vamos a construir. Pero resulta que nuestra familia va un poco más allá de eso, ¿no? Veamos un poquito en este momento. Quiero mostrarte una referencia que se te está proporcionando. Es este archivo en formato PDF. Yo lo voy a abrir como una imagen, donde obtenemos más o menos las diferentes vistas de construcción de nuestro mobiliario. Quiero que notemos en este caso, en la vista de planta, que es esta que está acá, hay una serie de planos de referencia, que son las líneas que aparecen discontinuas, tanto en color verde como en color rojo. Las líneas de color verde son las que ya hemos definido. Precisamente, como puedes ver, aparecen rotuladas como frontal, posterior, centro, frente y atrás, izquierdo, centro, izquierda, derecho o derecho. Pero adicionalmente va a haber necesidad de hacer unos planos de referencia adicionales. Verticalmente hablando, vamos a necesitar colocar un par en los extremos, acotados aquí con un parámetro que aparece rotulado como A. Y en la parte horizontal vamos a tener que trabajar en frente, 2, uno separado a 10 milímetros del frente y otro otra vez con el parámetro de A. Y en la parte posterior tenemos solamente uno que está separado a una distancia B. Básicamente el A y el B van a ser dos espesores de tablas que vamos a utilizar para la fabricación de nuestro mobiliario. Haremos lo siguiente. Ubicados en Revit de regreso, vamos a construir siempre con planos de referencia de la siguiente manera. Desde la ficha crear, panel referencia, vamos a construir planos de referencia. En este caso yo suelo hacer estos planos de referencia secundarios un poco más cortos. Como habíamos dicho, son 2 verticales, uno a cada uno de los extremos, y horizontales son 3, uno en la parte de arriba, o sea en el área posterior, y 2 en la parte de abajo, que serían el área frontal. Recordemos que había un parámetro o una cota asociada a estos planos de referencia. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Una vez más, utilizando la cota alineada, voy a fijar una distancia entre los planos de referencia que he creado y los límites
de la caja que definía a la familia que nosotros ya habíamos hecho anteriormente, ¿sí? De esta manera. Solo que en este caso, donde tengo 2 en la parte de enfrente, voy a definir con otra cota la separación entre los 2 planos de referencia. Más o menos de esta manera. Observa cómo estoy acotando los planos de referencia entre sí. Y nota que en particular las cotas las estoy estableciendo respecto a los límites de la caja envolvente de la familia. Ahora bien, precisamente los anchos que aparecen acá iban a ser la cota A, el parámetro A, el espesor A de tabla, dijéramos. ¿Sí? Entonces, desde texto de etiqueta haré lo siguiente, voy a agregar un parámetro nuevo llamado precisamente A. Es una cota que define un tipo de tabla. Resulta que yo quiero que este otro valor de aquí también sea A, así que simplemente, observa, ya que existe la cota, voy a texto de etiqueta y en lugar de crear un parámetro nuevo para un valor que ya existe, simplemente seleccionaré el parámetro de la lista de etiquetas disponibles. Observa cómo automáticamente adopta exactamente el mismo tamaño. Voy a hacer lo mismo en este caso con esta segunda cota que aparece por aquí. Quiero que eso también sea A. La posterior, te recuerdas que decía B, así que añadiendo un parámetro nuevo, le diré que esta corresponde a B. Y listo. Únicamente resulta que la frontal, esta última cota que está hasta aquí al frente, según el plano, aparece etiquetada simplemente con un valor de 10 milímetros. Como esta tiene un valor específico o un valor fijo, lo que haré es lo siguiente. Recuérdate que para poder modificar el valor de una cota, tú debes de seleccionar los elementos que están siendo acotados por esa cota, ¿sí? Ese objeto tipo cota. Así que seleccionaré este plano de referencia que acabo de dibujar. Observa cómo en este momento tanto la cota de 20 como la cota A aparecen en color azul, permitiéndome modificarle sus valores. Voy a modificar a esta cota el valor a que corresponda específicamente a 10. No te preocupes porque el valor de A ha cambiado en este momento, no pasa nada, ¿sí? Simplemente yo quiero empezar a limitar esos cambios. Para empezar a limitar los cambios, por ejemplo, a esta distancia de 10, selecciono la cota y le cierro el candado. Eso me beneficia para que esta distancia de 10 en ningún momento cambie por ninguna situación. Algo similar puedo hacer a continuación con la cota etiquetada como A. En el caso de que la cota tenga una etiqueta, tú puedes seleccionar tanto los objetos que están siendo acotados para que se ponga en color azul, como directamente podrías seleccionar la cota. Observa cómo al seleccionar la cota también se pone en color azul. Quisiéramos, por ejemplo, en este caso, que esta tabla tenga un espesor de 5 octavos de pulgada. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces lo voy a escribir de la siguiente manera: 5 octavos de pulgada. Ya que he establecido el valor, haré lo siguiente. Voy a cerrarle el candado. Al cerrar el candado me estoy beneficiando de la idea de que este valor no se va a poder cambiar así por así. Observa cómo de hecho también a partir de este momento todas las cotas que se llamaban A tienen exactamente el mismo valor. La cota de B quiero que sea 1/4 de pulgada, así que voy a modificar a 1/4 de pulgada. Y de nuevo le cierro el candado para fijar esa distancia. Ok, de esta manera va uno definiendo más o menos la geometría de su objeto. Claro, resulta que tú te has de preguntar en este momento, bueno, recuerdo que cuando hiciste los de las orillas, los planos de referencia a las orillas, tú les ibas asignando un nombre y un tipo de referencia. ¿Qué pasa con estos que van en la parte interna? Bueno, los que van en la parte interna no necesariamente todos van a requerir tener un nombre. Solamente aquellos que en algún momento los quieras utilizar para la construcción de la figura, usándolos como base de modelado. Quiero que notes que cuando tú le dices a un plano de referencia que quieres que sea plano de trabajo, desde la ficha crear, en el panel que se llama plano de trabajo, y tú defines, quiero que veas que aquí, bajo el criterio de nombre, únicamente aparecen aquellos planos de referencia que tienen nombre. Voy a nombrar uno de ellos con el nombre ejemplo. Observa que en este momento no aparece en el listado,
voy a aceptar y simplemente seleccionando cualquiera de los planos de referencia que creé recientemente, asignándole un nombre. Cuando yo decido definir una vez más un plano de trabajo, observa cómo bajo el criterio de nombre ya aparece este plano llamado ejemplo. Entonces, en sí, la idea al momento de fijarle un nombre a los planos de trabajo simplemente es para que se te haga más sencillo poder trabajar con ellos. No todos tienen que tener un nombre asignado. Bueno, toda vez le pusiste un nombre y ya no se lo puedes quitar, no pasa nada con que tengan nombre, ¿sí? Y en el tipo de referencia, para los planos de referencia que tú vas construyendo relativamente uno tras otro, quiero que veas que por defecto donde dice es referencia, dice referencia no prioritaria. Entre los tipos de referencia, como habíamos platicado, están aquellas ubicaciones que definen la caja de envolvente, ¿no? La parte superior, la parte inferior, el centro de alzado, la parte posterior o frontal, el centro frontal posterior también. Tú también puedes elegir, por ejemplo, que sea el izquierdo, el derecho o el centro, pero tenemos tres planos en particular que dicen referencia no prioritaria, referencia prioritaria y no es una referencia. La diferencia entre estos planos de referencia va a estribar justamente en la idea de cuando estés trabajando dentro del proyecto, si tú quieres poder acotar hacia esta posición o no. Como regularmente uno busca poder acotar las familias que va construyendo, la gran mayoría de veces vale la pena que sea una referencia no prioritaria, la cual sí se puede acotar. Las referencias prioritarias regularmente van a servir más para construir los elementos, ¿sí? ¿Podrían ser referencias prioritarias? Sí. ¿Es importante que sea una referencia prioritaria? No. Una referencia prioritaria, por ejemplo, la puedes utilizar para indicar cuál sería la posición de una silla por debajo de una mesa, pero no necesariamente para definir cada uno de los lados o de las caras de las geometrías de la silla. Sigamos construyendo. Estoy seguro que con el paso del tiempo y la práctica tú vas a ir entendiendo mejor a qué sirve cada uno de estos tipos de referencia. Por el momento, en este caso, cada uno de estos planos deberían de ser referencias no prioritarias. Ok, ahora, solo para terminar de ir afinando el asunto, también en la vista frontal yo deseo establecer diferentes peldaños para la familia que estamos fabricando. Veamos de nuevo la imagen. En la vista frontal quiero mostrarte lo siguiente. Tengo en la parte inferior una especie de zócalo, según dice esto son 65 milímetros, y luego viene la primera tabla. La primera tabla tiene de espesor A. A continuación, en la parte superior hay dos tablas adicionales, ambas con el espesor A. La altura de esas tablas adicionales se está midiendo desde el suelo como altura 1 y altura 2. H1, H2, cada una respecto a cada una de las posiciones superiores de las tablas. ¿Estamos de acuerdo? En la parte de hasta arriba, a partir del plano de referencia marcado como alto, quiero que observes que hay un plano de referencia separado a una distancia específica de 6 milímetros y a continuación otro plano de referencia separado a la misma distancia A, o sea que es la misma tabla de 5 octavos de pulgada. Vamos a modificar de nuevo entonces haciendo esos planos de referencia. Desde la ficha crear, con la herramienta de plano de referencia, vamos a dibujar los dos planos de arriba, el plano inferior del zócalo, el espesor de la tabla, y luego tenemos dos entrepaños. Para cada uno de los entrepaños vamos a dibujar dos planos de referencia porque es el espesor propio de cada una de sus tablas. Fijemos primero aquellos planos de referencia que tienen una ubicación específica. Por ejemplo, el de hasta arriba, que va a una distancia de 6, ¿te recuerdas? Y fijémoslo con un candado. Nosotros queremos que esa distancia de 6 sea fija. Algo similar quiero que suceda en la parte de hasta abajo. Regularmente
quiero siempre acotar hacia planos de referencia. Por defecto acá estoy acotando hacia un nivel con la tecla de tabulador. Yo resalto el plano de referencia para acotar en efecto hacia el plano de referencia. Quiero que esta distancia sea de 65. Modifico, ¿sí? Y cierro el candado. A continuación entonces voy a fijar la separación entre estas tablas. Entre esto, 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 e incluso en la parte superior, esto. Todas estas son AES. Así que simplemente voy a seleccionar todas las cotas y en texto de etiqueta selecciono A. Observa cómo automáticamente se van reacomodando las distancias. Para finalizar, necesito indicar a qué altura va a estar cada uno de los entrepaños intermedios, ¿sí? El de hasta arriba está fijo a 6 milímetros por debajo de la altura superior. El de hasta abajo está fijo a 65 milímetros por encima del nivel del suelo, pero los dos intermedios no se han fijado todavía. Por ello voy a modificar otra vez más utilizando la herramienta de cota alineada a partir de la parte superior hacia el plano de referencia del suelo, una cota para cada uno de los entrepaños. Los llamaré H1 y H2, agregando un parámetro. En este caso, la altura específica a la que se encuentre cada uno de los peldaños no es importante para mí, al menos no define un tipo distinto de familia. Por lo tanto, le voy a decir que se trata de un parámetro de ejemplar. H1 y el otro también añadir un parámetro H2 también de ejemplar. Muy bien, recuérdate que en este momento lo único que hemos estado haciendo es definiendo las líneas de construcción de esta familia que vamos a modelar. Dado que en este momento llevamos una hora de video, vamos a suspender la grabación y continuamos en una tercera parte. Soy el arquitecto Herbert Overbeck y es un gusto que estés viendo estos videos de creación de familias paramétricas para Revit.